Este fin de semana se cumplió un mes de la entrada en vigencia de los nuevos precios de más de 6.000 medicamentos. El Sistema Nacional de Protección al Consumidor dio un balance sobre el nuevo costo de las medicinas. También, francamente, constató que en algunas farmacias no se encuentran algunos medicamentos. Durante este periodo, la Defensoría del Consumidor y la Dirección Nacional de Medicamentos encontraron en las inspecciones que 219 medicinas tenían alterados sus precios. 10.990 medicamentos que han sido inspeccionados, que han sido verificados por nuestros equipos técnicos, han determinado que hay un cumplimiento del precio máximo de venta al público del 98%. 298 procedimientos sancionatorios, de los cuales un 22% fueron archivados por no ser constitutivos de infracción. Antes de entrar la nueva lista de precios, se mencionó que 38 medicamentos serían retirados del mercado salvadoreño. Sin embargo, hasta la fecha, el director de medicamentos, Vicente Coto, acepta que están en pláticas para evitar que el laboratorio transnacional Roche retire 7 medicamentos. Lo único que tenemos ahorita en firme es que de los 4 laboratorios que anunciaron que se iban a retirar esos 38 medicamentos, con uno tenemos pendiente todavía establecer el cuál va a ser el curso de esto, que es el laboratorio Roche. De los 38 sí habían alternativas. De estos 8 medicamentos, por supuesto que hay alternativas de calidad en el país, sin embargo estamos todavía finalizando este proceso de entendimiento con el laboratorio. Asimismo, algunos sectores han mencionado que la ley de medicamentos propicia el desabastecimiento de algunas medicinas. Recientemente, un periodista publicó en una columna de opinión que la medicina Keppra líquido, que previene convulsiones y crisis epilépticas, había dejado de comercializarse en nuestro país. Fuimos a las farmacias de 3 cadenas distintas para comprobar si tenían esta medicina y otras. Buenas, disculpen, mire, queríamos saber si estos medicamentos marcados se encuentran. Sí, sí, bueno. Fíjese que Solo es. A pesar que las autoridades afirman que la mayoría de medicamentos han bajado sus precios, algunas de ellas más del 50%, varias personas mencionan que encuentran los medicamentos más caros que antes. Por ejemplo, para la presión arterial, compro para el corazón el Concor. Esos son medicamentos bien caros y con el 30 pues salía cómodo el precio. El Concor vale como 45, 50 dólares y con el 30% me salía bonito. Ahora no, si el 5%, imagínate, valía casi 50 dólares, como en unos 40 dólares, 35, 40 dólares. ¿Y antes lo rebajaban? No, sí, antes me salía bien bonito, como en 20 dólares, ¿verdad? Lo que se recomienda a la población es que, en primer lugar, no solamente busque en una sola farmacia, sino que busque en otra farmacia, de preferencia en otra cadena o en otro tipo de farmacia. Vicente Coto anunció que el nuevo listado de los precios de más de 1.700 medicamentos entrará en vigencia a partir del 23 de mayo. Estos medicamentos también son por prescripción médica, pero a diferencia de los anteriores tienen más de un principio activo. Esperamos que no se repitan ciertos episodios de desinformación que se produjeron durante los primeros días de abril, cuando entró en vigor el precio máximo de los medicamentos. Pero hoy no vamos a hablar de la ley de medicamentos, sino que vamos a tratar un tema que lleva varios meses en el escenario político, el de la supuesta privatización encubierta de la empresa de energía geotérmica del Estado. En el ENADE, el presidente Mauricio Funes aprovechó su discurso para explicar a sus detractores las razones por las que ha decidido que el gobierno no acate la sentencia de un tribunal francés que le ordena entregar la mayoría de acciones a la GEO, la principal empresa nacional de energía geotérmica, a la transnacional italiana Enel Green Power. Las reacciones no se hicieron esperar. Ayer el diario de Hoy destacó en sus primeras páginas una extensa entrevista con el expresidente Francisco Flores, cuya administración es la responsable de firmar el contrato con la empresa europea. En la nota, Flores arremete contra las 3 razones que ha dado el presidente Mauricio Funes para no acatar la sentencia de un tribunal francés que ordena el cumplimiento del contrato con la empresa italiana Enel Green Power. La primera razón es que el contrato es lesivo para el país. Es que algunos empresarios me piden que haga con su país o con nuestro país
lo que ellos jamás harían con sus empresas. Me piden entregar la mayoría accionaria, el control absoluto de la GEO como consecuencia de un contrato claramente lesivo para los intereses del Estado salvadoreño. Flores calificó esta como una actitud contradictoria de parte del gobierno y cuestionó que antes no se tomaran acciones contra el contrato suscrito con la empresa italiana a pesar de considerarlo lesivo. Si ellos consideraban que todo el contrato, incluso el arbitraje internacional, que es parte del contrato, era ilegal, ¿por qué se presentaron? Creo que en ese momento, el gobierno de El Salvador aceptó el mandato del tribunal, dijo Flores, en clara oposición al planteamiento de Funes. La segunda razón para no acatar el fallo es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que determina que solo la Asamblea Legislativa puede aprobar concesiones y que en el caso del contrato Selenel, este documento no fue aprobado por el Congreso. Recordemos que existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional del 2012 que establece que la única autoridad competente para otorgar concesiones de explotación de recursos del Estado es la Asamblea Legislativa. Sin embargo, Flores consideró que el fallo va dirigido a que las concesiones no pueden ser permanentes. Las concesiones previas deben mantenerse y la Asamblea puede revisarlas, recoge la nota del Diario de Hoy. Sostiene además que entre los bienes nacionales, que para su concesión necesitan la aprobación de la Asamblea, no se menciona el subsuelo. Como tercer punto, el presidente Funes ha hecho énfasis en que se deben esperar los resultados que arroje la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que estudia este caso, para establecer si tras el contrato se escondía la intención de privatizar la empresa geotérmica. Hay un proceso investigativo que lidera una comisión especial formada por el Fiscal General de la República. Y existe también otro proceso guiado por una comisión ad hoc de la que forman parte todos los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Las resoluciones que la Fiscalía y la comisión ad hoc adopten finalmente pueden llevar a la nulidad del contrato suscrito originalmente entre la GEO y la empresa italiana Enel. En este caso, Flores contestó que tener la mayoría de acciones en una empresa normal significa el control de la empresa, no en esto. Y que en este caso el gobierno tiene capacidad de veto. Explica además que el contrato establecía que con el paso del tiempo Enel se iría haciendo de más acciones y que el concepto bajo el cual se hizo este proyecto es una fórmula muy distinta, no es una venta de acciones. Eso se descartó, dice Flores, y define el proceso como un asocio público-privado. Es más, en la siguiente página el expresidente va más allá y denuncia que la privatización encubierta de la GEO es un hecho en la administración de Funes. Ayer el presidente Funes anunció que el gobierno está estudiando presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia para impugnar el contrato. En declaraciones a la prensa, señaló que presentarlo no dependerá de los resultados de la investigación que sobre dicho contrato realiza la Fiscalía General de la República. El pasado 6 de febrero, la Asamblea Legislativa conformó la comisión especial encargada de investigar el contrato entre CEL y Enel en torno a la explotación del recurso geotérmico del país. Dicha comisión se constituye un mes después de que el Tribunal de Apelaciones francés desestimara un recurso presentado por la salvadoreña Inversiones Energéticas S.A., INE, subsidiaria de la CEL, que buscaba desestimar el fallo de la Corte de Arbitraje Internacional de 2011, la cual obligaba a la parte salvadoreña a aceptar la capitalización de Enel en la GEO y lo que permitiría que la empresa italiana se hiciera con la mayoría de las acciones, es decir, hasta un 53%. Ayer se cumplieron 3 meses desde el nombramiento de la comisión especial y, francamente, nos interesa conocer los resultados obtenidos a esta fecha. La situación en torno a la discusión en el origen y confección del contrato, pero también de la gestión actual sobre las acciones derivadas de la GEO en propiedad y manejo de la privada INE. Lo haremos con uno de los legisladores que mejor conoce el tema, el diputado de Arena, Edwin Zamora. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Edwin Zamora es graduado en Ingeniería Textil de la Universidad del Estado de Carolina del Norte con una maestría en Ingeniería Industrial. Como empresario, ha sido director de la Asociación de la Industria Textil en El Salvador, de la Asociación de la Industria de la Confección y presidente de la Asociación de Textiles, Confección y Zonas Francas de El Salvador.
Fue integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada y coordinador de su Comité de Responsabilidad Social Empresarial. En 2009 ingresó a las filas del Partido Arena, como parte del sector empresarial, y un año después fue invitado a formar parte del COENA, cargo al que renunció para lanzar su candidatura para diputado de la Asamblea Legislativa, en la que fue el cuarto diputado electo por San Salvador del Partido Arena. Hoy hablamos sobre los entresijos del contrato entre CEL y Enel, firmado en 2001 y centro de una polémica que ya dura varios meses en el país. Un contrato que es estudiado a conciencia en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa creada al efecto, de la que nuestro invitado forma parte. Es un tema complicado, con muchos matices, y por eso debe ser tratado francamente. Martes 7 de mayo de 2013, bienvenidos una mañana más a Francamente. Los saludamos a ustedes y los invitamos a poder seguirnos en nuestras redes sociales a lo largo de esta entrevista, en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. También recordamos que esta entrevista la pueden seguir desde la web en línea a través de www.tvx.com.sb. Lo decíamos en la editorial, en la introducción de esta entrevista. Esta mañana hablaremos sobre los avances en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en torno al caso de CEL y Enel. Esta mañana nos acompaña el diputado Edwin Zamora, diputado de Arena y también miembro de esta comisión especial. Por segunda vez, bienvenido a esta casa, a la casa de Francamente. Un gusto estar aquí, Saúl, contigo y francamente, amigos cibernautas. Buenos días y siempre es un gusto regresar. Bueno, diputado, ya han pasado algunos meses desde la conformación de esta comisión especial y realmente me gustaría que pudiera dejarnos, tanto claro a nosotros como a nuestra audiencia, cuál es el balance que usted realiza de lo discutido hasta este momento, de lo investigado. ¿Se puede hablar ya de resultados? Sí, bueno, mañana sabremos un poco la perspectiva de la comisión en pleno. El problema y el gran reto de la comisión ha sido que hemos tenido a 11 testigos o visitantes. De los 11, 10, todos, con excepción del primero, que fue el abogado de INE en el arbitraje, sí. Los otros 10 nos han venido a decir la mismísima historia, que el proceso ha sido transparente, que el proceso le ha dado beneficios al país, y nos han enseñado muchísima evidencia de cómo se publicó en aquel momento, de lo lamentable que este proceso se ha interrumpido ahora porque hemos dejado de tener inversión en el tema del ajeo. Entonces realmente, mañana que nos reunamos, mi duda es, ¿vamos a seguir llamando gente o vamos ya a hacer un resumen de nuestros hallazgos, sin un sesgo ni interpretaciones, sino que es literalmente lo que nos llegaron a decir nuestros testigos? Nosotros habíamos presentado una lista cuando comenzó esto, una lista más amplia, precisamente porque... ¿De testigos? De testigos, porque pensamos que la lista tal cual estaba era una lista concentrada en funcionarios de los gobiernos de aquel tiempo. Obviamente ellos nos iban a dar su perspectiva, como ellos vieron el proceso en aquel momento. Y a mí me hubiese sorprendido mucho que alguno de ellos viniera a decir, no, fíjese que lo que hicimos estaba mal hecho, porque esperaría que como funcionarios públicos hicieran un esfuerzo en hacer bien las cosas. Por supuesto. Entonces, también me hubiera gustado escuchar la otra cara de la moneda, la gente que participa en esas instituciones ahora, la gente que ha estado en la GEO, la gente que ha estado en INE, la gente que ha estado en CEL inclusive. Que no fue convocada. Ahora, no ha sido invitada, nadie de ellos fueron invitados, yo no sé por qué. Entonces mañana vamos a llevar a la comisión una lista de estas personas, porque creo que es importante escuchar la otra cara de la moneda, claro. ¿Verdad? El replanteamiento mañana va a ser ampliar la lista de testigos para que puedan tener por lo menos un criterio mucho más amplio a la hora de llevar a una conclusión de la comisión. De parte de este servidor, sí. No sabemos, como usted sabe, cómo funcionan las comisiones. Ahí hay una aritmética que funciona en la comisión. Si el resto de los miembros de la comisión están de acuerdo a extender la lista y traer a otras personalidades de gobiernos del expresidente Saca o del actual gobierno para entender la problemática como ellos lo ven, sería interesante. Claro. Si no,
la decisión que se tome mañana va a terminar en un dictamen, ¿verdad? O en un recomendable para el Pleno. Y que no precisamente es la nulidad del contrato. Es que nosotros muy difícilmente podríamos concluir, mire, este contrato hay que anularlo. O sea, si nos vamos a apegar a lo que los testigos nos han llegado a decir, sería muy difícil que nosotros podríamos terminar en una recomendación de esa naturaleza. Claro, justamente se lo preguntaba por eso, por lo que usted nos ha dicho, por la naturaleza de quienes han estado como testigos dentro de la comisión, no se llegaría a una conclusión de ese tipo, tal como usted lo ha planteado. Se lo pregunto porque el presidente de la República ha dicho recientemente que él espera sobre el fallo que hace el tribunal francés, no acatarlo hasta que no haya una resolución por parte de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa y de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República, precisamente por eso, porque él dice existe la posibilidad que en ambos o en alguno exista la nulidad o la posibilidad de que sea nulo el contrato que adquirió posteriormente en él. Ese es el planteamiento, es decir, ¿usted cree que ese panorama no está previsto? Sí, bueno, primero creo que el presidente está exagerando un poco al decir que lo que salga de la Comisión Especial va a sentenciar una nulidad del contrato. La Comisión Especial en la Asamblea Legislativa lo más que puede hacer es emitir un recomendable. O sea, no es vinculante legalmente lo que salga de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa. Nosotros podemos decir, hemos analizado esto y nuestras conclusiones son estas. Eso es todo. Nosotros no podemos decir, a ese contrato anúlese y que suceda. Inclusive podríamos recomendar eso, pero no tiene un peso legal per se. En todo caso, quien lo hace sería la Corte Suprema de Justicia. Podría ser la Corte Suprema de Justicia. Ahora, yo le llamo a este caso el caso de la cortina de humo con las 3 L's. A ver, Los argumentos de no legalidad, de no legitimidad y de lesividad. Así, esos son los argumentos que dieron, porque daban tantos argumentos en un momento y en otro momento. Realmente a mí me interesó entrar en esta comisión porque quería conocer el fondo del problema. Y lo dije en el Pleno, y lo dije en la comisión, y lo he dicho públicamente, que para mí, como salvadoreños, tenemos que preocuparnos que las leyes se cumplan, que se respeten los bienes públicos y que haya plena transparencia. Entonces yo quería conocer, y no me importa de qué gobierno sea, quién haya hecho lo que haya hecho, que si cometió una falta, debemos de aplicar la ley. Muy bien. Entonces para mí era muy importante encontrar si hubo cualquiera de esos 3 elementos como los argumentaban. Y la verdad es que yo creo, después de analizar esto, creo que esta cortina de humo le está causando esos 3 elementos ahora a El Salvador. Le está causando lesividad porque ha parado la explotación de geotermia en nuestro país. Está basándose en argumentos ilegales para tratar de declarar nulo un contrato que a todas luces en aquel momento fue firmado con el marco legal del caso. Sí, diputado, me gustaría que habláramos ya en profundidad sobre, digamos, de qué manera también está afectando. Hoy en día usted ha dicho, se ha revertido en la actualidad el hecho de esas 3 L a las que usted ha hecho mención. Sobre el tema de lesividad, yo quisiera que fuéramos yendo punto por punto para poder entenderlo mejor, dado que, muchos no somos conocedores en profundidad del tema, pero sí quisiéramos que nos pueda explicar usted, de que está incorporado en la comisión. Una de las cosas que se señalan, usted muy bien lo ha dicho, por parte del presidente de la República, es la naturaleza lesiva para el Estado de este contrato, específicamente porque él dice que se está pasando las acciones de un bien público, como es la geotermia en el país, hacia un privado, y sobre eso se hace el cuestionamiento sobre la capitalización de inversiones que realiza en el marco de este contrato. Yo quiero saber cuál fue el esquema por medio del cual finalmente se determinó que en él iba a tener una parte mayoritaria en el control del contrato. ¿Dónde se estipula esto? Sí. ¿Es previo, posterior o en el contrato? No, desde el mero principio. Nosotros hemos tenido la visita de varias personalidades, inclusive el señor Peter Bonk, que por cierto, por razones que yo desconozco, solicitó que su visita a la comisión fuera vedada de la prensa. Pero el señor Peter Bonk, que fue la persona que trabajaba en el Deutsche Bank, que fue la empresa de inversiones, el banco de inversiones que gestionó esta transacción, nos llevó a decir que desde el mero principio, cuando comenzaron la propuesta, los posibles inversionistas, que en aquel momento eran 3,
todos dijeron en sus observaciones a las bases que querían tener mayoría de la compañía. Le preguntamos también si en sus experiencias en otras partes del mundo, cuando había un asocio público-privado como esta naturaleza, los privados buscaban mayoría de las compañías, y en todos casos, sin excepción, nos dijo que sí. Y de hecho, si usted busca las publicaciones de aquel momento, de hecho yo tengo algunas aquí, las podemos compartir, hablan con claridad que habría un control mayoritario de la empresa privada que fuera el inversionista extranjero. Eso está estratégico, perdón. Está inclusive previo a la firma del contrato. Previo a la firma del contrato, está en las bases del contrato que se firmó originalmente, y fueron condiciones desde el inicio que plantearon los inversionistas. ¿Ese documento existe? ¿Está acá? ¿Se puede conocer la base del contrato? Le pregunto. Sí, las tengo, no las tengo aquí conmigo, pero las tengo afuera, las podemos traer más adelante. Pero desde el mero principio, eso era claro. El proceso era de esta manera. Sí. Salen las bases y se reparten entre los posibles inversionistas. Se hace lo que se llama un roadshow. Aparecen los interesados y les dan un espacio de tiempo a todos que comenten sobre estas bases. Esos comentarios de los diferentes inversionistas se vuelven públicos entre ellos mismos. Entonces, si el inversionista A le manda sus comentarios al banco de inversión, este banco de inversión toma esos comentarios y los publica para que el inversionista B y C conozca lo que el A está pidiendo. Las peticiones del B son publicadas para que el A y el C las conozcan. Entonces es un proceso totalmente transparente, así nos explicaba el señor Peter Bonk. Entonces, después de que pase este proceso de consulta, se llega a las bases definitivas del acuerdo. En esas bases definitivas ya estaba plasmado, porque todos los inversionistas así lo pidieron, ese control mayoritario del inversionista estratégico. Y se lo preguntaba porque precisamente se ha señalado eso, que el presidente de la República ha dicho en realidad lo que sucedió fueron 15 modificaciones poco transparentes sobre el contrato de accionistas. Dice que se alteró posterior a la firma del contrato el hecho de establecer una mayor cantidad de acciones por parte del socio estratégico. Sí, no, eso no es correcto. Creo que ¿Lo refuta usted? Sí, absolutamente. El presidente quizás no lo han informado bien. El contrato original, en cuanto a la tenencia mayoritaria de las acciones, desde la versión original lo tenía. Ciertamente hubieron otras modificaciones, pero las modificaciones no tienen nada que ver con ese tema. ¿De qué tratan las modificaciones? Son varias. O sea, la primera, yo según recuerdo, son 3 modificaciones al contrato original, pero en cada una de ellas, sobre todo en la primera, se modifican como 14 o 15 cláusulas, pero las modificaciones son menores. O sea, realmente, y ninguna de ellas verdaderamente ha entrado en efecto. O sea, ninguna de ellas se ha ocupado. Entonces, esos argumentos realmente son, nuevamente, un tema de una cortina de humo que no refleja la realidad. Yo creo que es muy importante que los salvadoreños nos informemos. Este tema es un tema delicado, es un tema complicado, y que por razones políticas, electoreras, se está magnificando de una manera bien irresponsable. Y al final, los que pagamos el pato somos los salvadoreños, porque en la medida que haya menos generación eléctrica geotérmica, que es la más barata hoy por hoy que tiene El Salvador, entre menos generación eléctrica geotérmica exista, el costo de la energía para El Salvador va a ser mayor. Diputado, quiero dejarlo con esa reflexión. Tengo que ir a un corte, vamos a seguir hablando más en detalle sobre otros temas. Vamos rápidamente a un corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con el diputado Edwin Zamora. Hablamos sobre la comisión especial que investiga el caso CEL-ENEL. Les recordamos que pueden seguir esta entrevista nuevamente a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en francamente.tvx, y en Twitter, en @francamente.tvx. Diputado, hablábamos sobre, el presidente de la República ha hecho señalamientos que ha sido modificaciones dentro del contrato de accionistas. Usted dice, esto se refuta, no ha sido así, estaba dentro de la base del contrato, el hecho de que el socio estratégico iba a tener las acciones mayoritarias dentro de eso. Absolutamente. Ahora, teniendo en cuenta esa aclaración que usted nos hace, diputado, ¿usted ve acorde o ve
de alguna manera favorable también para los intereses del Estado, inclusive si estaba así planteado ya dentro de la base del contrato, que un socio estratégico externo a un actor nacional tenga a las acciones mayoritarias de un recurso estratégico como es la geotermia? O sea, esa ya es una pregunta que más se la hago personal. Sí, mire, yo creo que este tema, cómo se maneja la inversión o la coinversión privada con estatal, es un tema que tenemos que tener cuidado de no satanizarlo. Bien. Hoy por hoy, y digo, el mundo parece que está al revés. El presidente ha mandado a la Comisión de Hacienda la ley de asocios público-privado. El tema de CEL en él es exactamente un asocio público-privado, el cual de hecho ya existía desde antes con la modalidad de Corsaín con Incinca en una empresa textil, una de las empresas textiles más grandes del país. Este es un asocio público-privado. Entonces dice, le hemos cedido un recurso estratégico para el país. Oye, yo les hago la pregunta, le hago la pregunta al presidente. Tenemos el puerto de Cutuco que están hablando de concesionárselo a un privado donde él va a tener el control de la concesión del 100%. El mar no es un bien estratégico. El Golfo de Fonseca no es un bien estratégico del Estado. Y van a renunciar al patrimonio nacional por haber dado esa concesión. La respuesta es no. Vamos a dar concesiones para hacer carreteras, si pasa este tema de los asocios públicos privados, para modernizar aeropuertos. ¿Son bienes estratégicos para el país? ¿Les vamos a dar concesiones por 25, 50 años, lo que definamos en la ley? Dice que es un argumento inconsistente el del presidente. Absolutamente. Entonces, nos hemos agarrado de un argumento totalmente inconsistente para bloquear este tema, cuando realmente él mismo y su equipo están promoviendo que hayan asocios públicos privados. Ahora, ¿es en el mismo marco de condiciones el acuerdo que se dio entre CEL y ENEL con el que se quiere dar con el puerto, por ejemplo, de Cutuco? Es decir, no estamos hablando de otro tipo de asocio público-privado, otras condiciones que son o más favorables para el Estado respecto a la propiedad de esos recursos. O sea, habrá que ver en su momento cuando hayan los asocios públicos-privados para el tema del puerto de Cutuco o cualquier otro. La propuesta hoy por hoy que ha presentado el Ejecutivo coincide con ese mismo esquema en el cual está el esquema es muy parecido, porque es un ambiente competitivo donde diferentes oferentes plantean qué van a darle a cambio al país por que se le dé esa concesión. Y siempre se deja abierta la posibilidad que el socio estratégico tenga mayoría accionaria. Absolutamente, en la mayoría de estos casos no es mayoría accionaria, es absoluto control del asocio, a cambio de ciertos beneficios para el Estado. O sea, en este caso, yo creo que el gran problema de esto es, primero, que el Estado perdió los laudos. Entonces, ¿cómo iba a permitir el presidente de la República y su equipo aceptar una pérdida de laudos? Pero segundo, lo que está en el trasfondo de todo esto es que la INE es dueña de las acciones de la GEO. Y la INE es una empresa de naturaleza privada, aunque el Estado sea dueño del 99% de las acciones. O sea, esa empresa privada, ahí llegan toditas las utilidades de la GEO. ¿Qué se hace en esas utilidades que están quedando ahí? Se han convertido en la caja chica o en la caja grande del Estado. Entonces, ese es el fondo del asunto. Y perfecto que lo señale, porque tengo aproximadamente 2 bloques para que lo abordemos en profundidad también ese tema, que es importante que se aborde si se quiere ver de una manera integral el tema de la CEL hoy por hoy en el país. Ahora, me interesa también conocer qué pasa con los informes del Deutsche Bank, porque se ha dicho, o el presidente de la República dice, bueno, todavía preguntamos dónde están los hallazgos de este informe a partir del cual esta entidad financiera daba garantía de que el proceso había sido totalmente legal. ¿Existe este documento? ¿Está presentado en algún momento? ¿Puede ser de acceso público? Sí, de hecho, es que ellos hicieron una presentación final en PowerPoint y hicieron un documento de análisis, un memorándum de análisis de la industria. Entonces, esos documentos están. Lo que pasa es que nuevamente, un poco desinformados, el presidente de la comisión pide el documento final, el cual nunca existió un documento final como tal. La recomendación, el proceso del Deutsche Bank era un proceso de selección del inversionista estratégico y era un proceso de acompañamiento para que el contrato se finalizara felizmente para el Estado. Yo le pregunté al señor Peter Bonk del Deutsche Bank, cuando él llegó a la comisión, que si él consideraba que la transacción había sido un éxito y beneficiosa para el país, y me dijo que sí.
Entonces, realmente creo que hay que evitar estas cortinas de humo donde quieren aparentar de que que algo desapareció, que hay un engaño. Realmente, de hecho, ayer Julio Valdivieso estuvimos en una entrevista de otro canal de televisión y él decía, no, se ha entregado todo lo que había y eso era todo lo que se pedía. O sea, nada ha desaparecido y aquí está. Él explicó que en primera instancia él no entregó nada porque la petición venía mal redactada. Lo que pedían no era exactamente lo que se produjo ni lo que había solicitado que se produjera en primera instancia. Entonces, en definitiva, sí existe el documento y es una presentación... Es una presentación PowerPoint que la teníamos desde el mero principio, Ajá. la verdad. Y ahora el gran problema es que no está en español, que no está en castellano. O sea, la realidad es que la mayoría de los negocios se estructuran con compañías que hablan... Este era un banco alemán. Claro. Entonces, muchos de esos negocios se estructuran en inglés. Me imagino que en algún momento hubo traducción simultánea. Sé que muchos de los personeros que estaban involucrados en aquel momento hablan ambos idiomas, inglés y castellano. Entonces, el tema que esos documentos ahora no estén en español, realmente no debería ser un problema. Se le preguntó al señor Bond cuando estuvo en la comisión especial si recibió dinero por parte de la italiana en el marco de este proceso, porque es una de las cosas que se ha señalado también. De hecho, que recibió plata en el marco de ese proceso. No, nunca se le preguntó eso, pero una empresa... ¿Cómo ve eso? ¿Ah? ¿Qué lectura hace usted de ese señalamiento? Sí, mire, yo he estado como privado en transacciones de esta naturaleza y una empresa como el Deutsche Bank, vinculado con una reputación a nivel mundial, exponerse, o sea, entiendo que usted está haciendo una pregunta en el sentido que puede haber habido una corrupción de dinero bajo la mesa, o está hablando del pago de los honorarios por parte de CEL en la búsqueda de CEL y la GEO o GESAL en su momento para la búsqueda del socio estratégico. Le pregunto si hubo una irregularidad dentro de... Sí, o sea, yo creo, que yo recuerde, nadie le hizo esa pregunta, pero en mi conocimiento de una institución como el Deutsche Bank, de una transacción de esa naturaleza, fuera terrible para su reputación como empresa. Se le acaba la reputación como empresa para buscar transacciones de esta naturaleza. Imposible pensar que hubo un conflicto de interés en el marco de ese acuerdo, entonces. No se yo lo veo muy difícil, yo lo veo por no decir imposible, pero una de las cosas que se dijo, no él, sino que más adelante lo dijo el último testigo que estuvo ahí, que se llama Jaime Torres, es que los funcionarios de gobierno o los funcionarios de las autónomas en este caso no hablaban con los posibles inversionistas estratégicos, que todo el contacto fue hecho por el Deutsche Bank, todito el contacto con todos. En el único momento que hablaron con ellos fue cuando hicieron lo que se llama el roadshow, cuando fueron en la primera gira de promoción de buscar al socio estratégico, y siempre en la presencia de los señores de Deutsche Bank. O sea, toda la transacción y todo el manejo lo hizo Deutsche Bank. De hecho, como le digo, yo he participado a título privado en transacciones de esta naturaleza con instituciones parecidas al Deutsche Bank, y son gente muy profesionales que se encargan en manejar toda la transacción de la manera lo más transparente posible. Perfecto. Es decir, descartaríamos entonces la posibilidad de que un banco alemán tenga también la pretensión de favorecer una gran empresa italiana, digamos, en este marco. Eso totalmente lo descartamos. Sí, yo lo miro muy remoto, por no decir imposible. Diputado, hay otro aspecto... Y no fue cuestionado en la comisión, le digo, ese tema nunca fue cuestionado en la comisión. Diputado, tengo más preguntas que hacerle sobre este tema. Usted ha hablado de las L, tengo que hablar del tema legalidad en el marco de este contrato, porque se ha hecho mención sobre haber firmado un contrato a espaldas de la Asamblea Legislativa, y quiero conocer cuál fue el argumento o qué es lo que se responde ante esos señalamientos por los cuales se hizo o se firmó el contrato a espaldas de la Asamblea Legislativa sin discusión en ella. Pero tengo que ir a un corte antes, así que lo vamos a dejar para volver de la pausa. Vamos rápidamente a un corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Diputado, yo le dejaba ya la pregunta hecha al cierre del bloque anterior. ¿Por qué se hace una firma de un contrato a espaldas de la Asamblea Legislativa? ¿Aplicaba para ese tipo de contrato el hecho de discutirlo en el marco de la Asamblea Legislativa? Sí, en aquel momento hay dos
argumentos por los cuales esto se hizo de la manera que se hizo. El artículo 119 de la Ley General de Electricidad mandaba efectivamente a trasladar a sociedades, en este caso sociedades anónimas, los bienes que tenía la CEL, con el propósito de crear un marco competitivo con varios actores en el sector eléctrico. De hecho, así fue como se vendieron las distribuidoras, como se vendió la generación térmica, y en algún momento, según tengo entendido, inclusive pensaron en vender la transmisión de alto voltaje y la geotermia. En el caso de la geotermia, según entiendo, decidieron que no la querían vender y privatizar, vendiendo toda la compañía y vendiendo todas las acciones, sino que lo que decidieron es, no, miren, lo que queremos es un socio estratégico que nos ayude a desarrollar la geotermia en el país, no entregársela a alguien más como fue la distribución y la generación térmica. En ese sentido, con la sociedad que se había formado, que era propiedad enteramente del Estado, a través de la CEL, deciden, no, este socio estratégico lo que queremos es que desarrolle más capacidad geotérmica en el país. No nos interesa vendérsela a alguien para que se quede tal cual, sino que queremos inducir a que haya mayor generación geotérmica en el país. Y en ese sentido, queremos seguir siendo actores en esta empresa. Y de esa manera, la forma de hacerlo es que este socio estratégico invierta y a cambio de esa inversión vamos a emitir nuevas acciones, irle dando participación. Pero eso no iría incrementando también la participación del... Por supuesto, claro. por supuesto. Y finalmente eso no podría llegar al acaparamiento total No se puede. Matemática simple nos demuestra una empresa que en aquel momento fue valorada por el Deutsche Bank por 110, 120 millones de dólares. En la medida que la empresa va creciendo y va generando rentabilidad, ambos socios van ganando valor en su participación. O sea, dice, entonces nunca se hubiera dado ese escenario. El 100% imposible, matemáticamente imposible. Suponiendo de que no hubiese crecido el valor de la compañía como un total y la participación del Estado no hubiera crecido en valor, que se hubiera quedado solo en 120 millones de dólares la parte. Que conste, desde la primera inversión que hizo en él, hizo una valoración implícita de 200 y pico millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque el Deutsche Bank había dicho el valúo de la compañía es 120 millones, porque estas compañías de inversión hacen un análisis antes de promover la inversión o la venta, según sea el caso. El Deutsche Bank había hecho este análisis, había dicho vale 120 millones, pero como esto se fue a una licitación competitiva y pública, la oferta que Enel hizo fue como que si la compañía valía 200 millones de dólares. No sé si me explico. O sea, como ellos no sabían cuál fue el valúo que hizo Deutsche Bank en su momento, claro, y hubo una licitación, y en esa licitación el precio que le puso a las nuevas acciones Enel fue como que si la compañía valía 200 millones de dólares. Se entiende, pero digamos, ¿qué impacto tiene el hecho? Pero este impacto, el impacto que tiene esto es que para que Enel tenga el 50% de la compañía, tenía que invertir más de 200 millones de dólares. Para que tuviera el 90% de la compañía, tenía que invertir cerca de 2.000 millones de dólares. ¿Sí? Claro. Entonces, con una inversión de esa naturaleza, de 2.000 millones de dólares, y si con una compañía que vale 200, 300 millones de dólares, generó utilidades el año pasado de 120 millones de dólares, claro, ¿verdad? Sí. Y generó 1.400 gigawatts de energía para el país. Imagínense la compañía que hubiera sido con una inversión de 2.000 millones de dólares donde el Estado solo tuviese el 10%. Con eso se suple de energía a todo el país, no necesitáramos ninguna otra generadora de energía eléctrica y se suple de energía aparte de Centroamérica, de energía de bajo costo, de energía de $5 el mega en vez de $200 el mega. Estamos hablando que de igual forma si se hubiera dejado que siguiera la inversión por parte de Enel, ese resultado podría derivar. Sí, pero nunca
pudo haber llegado a tener el 100%, como dicen, por simple análisis matemático. Muy bien. Diputado, entonces hemos dejado claro de que no se hace la discusión, o más bien ese planteamiento de hacer la discusión a espaldas de la Asamblea Legislativa porque está amparada por la ley CIGET. Eso es lo que me está diciendo. Por la Ley General de Electricidad. General de Electricidad. Correcto. Esa es la que da entonces el respaldo para que se pudiera establecer un contrato de ese carácter. Para que se pudiera hacer, porque no se estaba vendiendo ningún patrimonio del Estado, se estaba permitiendo que un socio externo invirtiera, metiera dinero nuevo, metiera tecnología nueva a la compañía esta, y eso le emitía acciones que no le pertenecían al Estado, acciones nuevas. Muy bien. Entonces nunca, si se transfieren bienes del Estado a un privado, en ese momento tiene que ir a la Asamblea Legislativa, pero en este caso, técnicamente nunca hubo una transferencia. Perfecto. Ahora, sí. ¿Qué es de las lecciones que yo he aprendido en la Asamblea Legislativa en este año que he estado ahí? Creo que entre mayor debate y mayor exposición a temas sensibles como esto hay en la Asamblea Legislativa, los gobiernos se curan en salud. Aunque el marco legal le permitía al gobierno en aquel entonces hacerlo, yo creo que quizás una mejor manera hubiese sido llevarlo a la Asamblea Legislativa para evitar el sinsabor que estamos viviendo ahorita. Imprimirle pero que la ley, claro, pero que estaba dentro del marco legal, estaba dentro del marco legal. Perfecto. ¿Y la Sala de lo Constitucional ha emitido una sentencia sobre esto? ¿Tiene algún tipo de repercusión sobre digamos, lo que viene en la discusión sobre el contrato? Sí. Porque ha declarado algunos de los artículos. La Sala de lo Constitucional ha dado una sentencia no sobre el tema de cómo se consiguió al socio estratégico y cómo el socio estratégico hizo la inversión. Dio una sentencia sobre las concesiones. Que conste, la concesión no está dada a Enel. La concesión fue dada a GESAL, que era la compañía de generación térmica de aquel momento. Y esta GESAL cambió de nombre y ahora no se llama GESAL, sino que se llama La Geo. Pero nunca hubo ni siquiera una venta de GESAL a una nueva compañía que se llamara La Geo, sino que GESAL misma cambió de nombre. Por ende, esa concesión que en aquel momento estaba dentro del marco legal, nunca tuvo que transferirse a nadie porque lo único que hubo fue un cambio de nombre. Ahora, ante la sentencia de la Corte Suprema de la Sala de lo Constitucional del año pasado, donde dice que las concesiones tienen que ser dadas por un plazo limitado y que tienen que ser dadas por la Asamblea Legislativa, ahora eso regresa a la Asamblea Legislativa y lo correcto es que la concesión que tiene hoy la GEO sea reevaluada por la Asamblea Legislativa y sea otorgada a la GEO con el nuevo marco que dio la Sala de lo Constitucional. Eso es todo, pero no quiere decir que en el momento que se hizo la transacción se hizo algo ilegal o algo inconstitucional. De acuerdo. Entonces no aplica de ninguna manera... No aplica el argumento de lo que pasó en aquel momento. Okay. Y entonces eso es lo... Confundimos los términos y estamos queriendo engañar a la ciudadanía, o sea, la gente que quizás está haciendo esto con mala intención, está queriendo engañar a la ciudadanía, revolviendo el arroz con el mango, ¿verdad? Y entonces la gente al fin sale más confundida que nunca. Diputado, otro de los aspectos que tampoco se discutió en la Asamblea Legislativa fue el traspaso de acciones en aquel momento de la GEO en propiedad de la CEL hacia la INE, que fue justamente en el último gobierno del partido Arena, en el gobierno del expresidente Saca. Eso, digamos, ¿qué tipo de impacto tiene? También se habla de que es una privatización encubierta, también el hecho de pasar esas acciones de la GEO, de la CEL hacia la INE. Eso yo lo miro como una privatización. Eso verdaderamente es una privatización, como yo lo veo, porque toman todas las acciones que eran propiedad de una autónoma que es verdaderamente controlada por el Estado, a una sociedad anónima de naturaleza privada, como es la INE. Aunque el Estado sea el dueño del 100% de las acciones de la INE, es una sociedad privada que se rige por el Código de Comercio. Entonces, ese traslado de bienes que tenía el Estado, que tenía la GEO, la CEL. La CEL es una empresa del Estado y se los traslada a una empresa que no es del Estado, que es una sociedad anónima. Eso es
despojarse de un bien público y pasarlo a una naturaleza privada. Ahora, diputado, ¿eso no está contemplado de alguna manera o se garantiza con la ley de la CEL, que, bueno, que por cierto también fue aprobada durante el gobierno del expresidente Armando Calderón Sol, con la creación de las subsidiarias de la CEL? Es decir, ¿no viene desde más atrás también el hecho de los vicios en los cuales se deriva ahora pasar las acciones de la GEO hacia la INE? No, porque lo que decía la ley es que la CEL se partiera en sociedades anónimas, o en sociedades, para ser correcto, porque no explica qué tipo de sociedad es, pero es una sociedad de naturaleza privada. Claro. Entonces, la CEL se desmembra, pero el dueño de las acciones, en su integridad, de todas estas sociedades, es la CEL. El dueño de las acciones de lo que después se convirtió las generadoras térmicas, de lo que se convirtió las distribuidoras, lo que es ETESAL, que es la distribuidora de alto voltaje del país, lo que es la UT, una otra sociedad que se llama SEXA, el dueño de esas acciones sigue siendo el Estado en su autónoma. Pero de alguna manera es como una lógica, es de todos, pero no es de nadie, porque si bien es de la CEL, está bajo la administración de un privado que no tiene auditoría. Sí, pero al la CEL ser auditable, mientras la CEL es auditable, su vínculo con las nuevas sociedades anónimas es directo. Y entonces, al ver a la CEL, pueden ver qué se hacen las utilidades de las sociedades anónimas. Pero yo quisiera recalcar una cosa. Sí. El espíritu en aquel momento era vender a privados y crear un ambiente competitivo en el sector eléctrico, porque en aquel momento ya comenzaba a haber escasez de energía eléctrica en el país. Si usted recuerda, bueno, usted es muy joven, Saúl, para esto, pero en aquel momento había un chiste que decían las 8 horas perras, porque pasábamos 8 horas sin energía eléctrica. Había racionamiento de 8 horas de energía eléctrica y el país, después de la guerra, que estaba quebrado, no tenía el dinero para hacer las inversiones de cientos de millones de dólares que se requerían para conseguir la energía eléctrica que necesitábamos. Entonces se buscó un vehículo para que privados pudiesen invertir. Así fue como vino Nejapa Power. Así fue como Duke instaló su nueva generadora allá en Acajutla. Entonces, esa figura, y así fue como eventualmente la GEO tuvo la participación de Enel y vino esa inversión adicional y ese aumento de capacidad de generación geotérmica de 900 a 1400 gigawatts al año. Usted ha hecho señalamientos, bueno, y ha dejado muy claro esta última parte, pero quizás voy a retomar algo que usted mencionó en los primeros bloques. Decía, bueno, hay señalamientos sobre la forma en la cual se están gestionando también esas acciones por parte de la INE, porque, bueno, no es auditable, pero quiero conocer también cuáles son las consecuencias, porque usted ha descrito este escenario, pero eso también, de alguna manera, está siendo perjudicial para el control social sobre el manejo de estos fondos. Sí, mire, yo creo que es bien importante que entendamos la consecuencia que esas acciones se hayan trasladado a la INE. Eso. Antes, originalmente, teníamos 2 empresas. Estaba la GEO, donde el socio era CEL y Enel. Ahí había una auditoría de una autónoma del Estado sujeta a la Corte de Cuentas en su participación, y por otro lado estaba la auditoría de un privado que no iba a dejar ninguno que el otro hiciera una sinvergüenzada. ¿Sí? Por otro lado está la CEL, que era dueño de estas acciones, que estaba bajo el escrutinio riguroso de la Corte de Cuentas, como una autónoma. Ahora, ¿qué sucede? Meten la figura de una sociedad anónima en medio, que es la INE. Las acciones de la CEL, que la CEL tenía, que le pertenecían a la GEO, se le pasan a la INE. Esa sociedad anónima de en medio no es auditable por la Corte de Cuentas. Ha llegado a hacer una auditoría de ver que si su participación y sus utilidades, pero realmente esa no es una empresa auditable de la Corte de Cuentas como es la CEL. Ahora, pero eso no vendría a ser como el planteamiento de un escenario ideal. Es decir, ¿ha hecho una auditoría realmente en profundidad de la Corte de Cuentas sobre los fondos de la CEL? Sobre los fondos de la CEL. Y bueno, y de todos sus subsidiarios, digo. No sé si lo ha hecho en el caso de la CEL, pero lo puede hacer y lo debe de hacer. De hecho, nosotros en esta comisión queremos que ahora que
ojalá termine pronto este tema, claro, porque yo no le veo, le están buscando una quinta pata al gato. Comencemos a investigar los problemas complicados que verdaderamente están vinculados con la CEL, como es qué está pasando con todos los dividendos que la INE recibe de la GEO, a dónde se está yendo todo ese dinero, le está llegando verdaderamente a la CEL y luego al pueblo salvadoreño. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué está haciendo la CEL con esta inversión de la 5 de noviembre, una hidroeléctrica que no va a generar verdaderamente beneficios para los salvadoreños? ¿Qué pasó con el problema del Chaparral? Entre las dos hay más de $300 millones involucrados. ¿Pero no debería hacer eso la Corte de Cuentas? Claro que sí. ¿Y no hay un informe de auditoría sobre eso? No, no tenemos uno. Entonces, desde ese punto de vista, yo esperaría que la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa haga un recomendable para la Corte de Cuentas, a un análisis profundo y exhaustivo de lo que está pasando en la CEL. Ahora, hoy por hoy está sucediendo muchas cosas cuestionables en la CEL que debemos de investigar. Salió publicado en un diario cómo el presidente de la CEL recibe sueldos de otras empresas, cuando la ley de la CEL dice con claridad que él no puede recibir nada de ninguna otra institución porque su puesto en la CEL es a tiempo completo. Ahora yo quiero conocer cuáles son el planteamiento que se da dentro de su partido sobre esto, porque ese esquema en el cual se hace el traspaso de las acciones de CEL a la INE se da en base al último gobierno del presidente Saca, es decir, no hubo cuestionamientos al interior del partido sobre esa acción que estaba realizando el expresidente Saca en ese momento. Sí, yo no sé qué hubo en ese momento. No ha averiguado usted tampoco eso. Yo no he averiguado eso, pero a mi ver, no importa qué gobierno, no importa qué partido, no importa quién haya estado de presidente. Si se hizo algo incorrecto, se debe de corregir y se debe de cuestionar y se le debe aplicar la ley. No importa quién haya sido, no importa si fue desde el primer gobierno de Arena o el último gobierno de Arena. Si algo incorrecto se hizo, hay que corregirlo y hay que aplicarle la ley. Se lo planteaba en esos aspectos, digamos, o se lo planteaba de esa forma, porque si bien fue un gobierno que no era el FMLN, ahora hay un gobierno en el cual, el gobierno de Mauricio Funes, que tampoco ha invertido ese esquema que dejó la gestión pasada. Por eso se lo pregunto. O sea, es decir, hay una cuestión también de planteamientos de cada partido político y al final vemos que están beneficiándose por el mismo esquema. Correcto, el gobierno anterior, el gobierno del presidente Saca y ahora el gobierno del presidente Funes, de alguna forma podrían estarse beneficiando de esa figura donde hay una INE, que es como una caja negra, en medio entre la GEO y la CEL. Y de ahí nadie sabe qué pasa con ese dinero. Entonces, pero yo le tomo la palabra al presidente Funes, que en un programa de radio dijo que iba a evaluar la conveniencia que esas acciones le regresen a la CEL. Yo creo que por el bien de los salvadoreños y del patrimonio de los salvadoreños, independientemente de quién hizo esa figura, deberían de pasar de regreso las acciones a la CEL. Eso es lo más delicado que estamos viendo y eso es lo que nosotros pedimos que se investigue también en la comisión. En cuanto al contrato, el contrato original de la alianza estratégica con Enel, todo contrato puede hacerse mejor siempre. Yo he estado en muchas transacciones con el sector privado, inclusive en negociaciones con gobiernos de otras partes del mundo cuando se busca un tratado de libre comercio. Todos los contratos pudieron haber sido mejores. ¿Se podría pensar como solución confeccionar un nuevo contrato? Mire, nosotros hemos tenido en la comisión una carta que le mandó Enel a este gobierno, al gobierno actual, haciéndole una propuesta de solución al problema donde habla poner límites de participación accionaria, donde habla criterios de derechos de minoría. No los tenía antes. No, los límites a la participación accionaria no existían. Siempre ellos fueron claros que querían tener la mayoría, el 50% más uno, pero nunca pretendieron buscar tener el 90% de la compañía, sino que ellos lo que querían asegurar era un control administrativo de la compañía, siempre con derechos de minoría para el Estado. Entonces el Estado podía vetar decisiones de establecer precios incorrectos, podía vetar decisiones de directivas incorrectas. Entonces el Estado tenía estos derechos que le permitían evitar un abuso en algún momento de su contraparte. Pero hizo esta propuesta, le presentaron esta propuesta al secretario técnico de la presidencia y ojalá le haya llegado al presidente Funes, pero la descartaron. Y a mí me parece lamentable que en el medio de un país que necesita, de una coyuntura que necesitamos más inversión que nunca, que necesitamos a socios públicos privados porque el Estado está quebrado,
no estemos presentando una disposición de llegar a un acuerdo de beneficio tanto para El Salvador como para la contraparte. Diputado, tengo que ir cerrando la entrevista y me gustaría conocer su balance final. Bueno, hemos ya hablado sobre toda esa serie de puntos. Estamos en una coyuntura también electoral, lo cual hace particular la discusión sobre ese tema, un tema que es sensible, usted ya lo ha mencionado. ¿Cuál cree que va a ser finalmente la conclusión? Digamos, ¿cree que habrá un cumplimiento del laudo? ¿Cree que seguirá dilatándose las discusiones hasta posterior al proceso electoral? ¿Cómo lo ve? Desde el principio que sacaron este tema, para nosotros era evidente que era una cortina de humo y que era un tema electoral, como usted mismo lo está diciendo. Si a mí me tocara darle lectura al tema, yo creo que van a seguir sacando al presidente y a su equipo. Lo que le conviene es trasladarle el problema al próximo presidente, porque realmente no creo yo que van a encontrar una solución que le parezca beneficiosa al actual gobierno. La solución legítima es acatar el laudo. Esa es la solución legítima, y buscar un arreglo donde sintamos los salvadoreños que se nos está haciendo justicia. Esa es la solución legítima. Ayer, de hecho, lo dijo Julio Valdivieso, el presidente de la AGEO. Pero no creo que el presidente Funes va a hacer eso. Yo creo, al ver sus declaraciones y al ver su comportamiento, creo que lo que va a hacer es seguirle dando al tema hasta después de las elecciones, trasladarle el problema al siguiente presidente, con la esperanza de que el otro presidente lo resuelva como más crea conveniente. Yo creo que lo que más le conviene al país es que se pongan de acuerdo y que resuelvan el problema entre ambas partes. Lo vamos a dejar hasta esa reflexión, diputado, y vamos a estar también muy al pendiente de cómo se sigue la discusión, y esperamos también que sea integral, ¿no? El abordaje que se dé sobre ese tema. Yo tengo que agradecerle también. Muchas gracias, Saúl. Ha sido un gusto tenerlo. Un gusto estar aquí nuevamente. También les agradecemos a ustedes que nos acompañaron esta mañana. Nos vemos acá mañana miércoles en TVX, y les recordamos que podrán encontrar esta entrevista completa en nuestro canal de YouTube, y el reprise viene a las 11 p.m. por acá en TVX. Muchas gracias.